como comentábamos en la anterior reunión, para aquellos que pudisteis venir, al final es una serie que estamos haciendo, pues porque yo soy una de esas primeras partes interesadas en que esto funcione, ¿de acuerdo? Yo llevo 10 años en consultoría, o casi 11 ya, ¿de acuerdo? En experiencia en el sector. Y básicamente mis tareas siempre han sido generar offerings, gestión de presupuestos, generación de propuestas de valor. En definitiva, utilizo Word, Excel, PowerPoint y Teams y Outlook como las herramientas de trabajo, ¿vale? No soy una persona muy técnica, entonces casi todo con lo que estoy trabajando son con estas herramientas. Entonces, todo lo que me ayuda a generar esta documentación o hacer mi vida un poquito más fácil, pues yo soy el primero interesado en que esto funcione y por eso, dentro de Tokiota estoy gobernando un poco el offering, ¿vale? Que nosotros tenemos en el entorno de adopción de Microsoft 365 Copilot en distintos clientes. ¿De acuerdo? Es un poco el hilo conductor que llevábamos. Hoy me gustaría hablar de algunos puntos, aunque aquí vemos muchos. Es más por hablar un poco de mi experiencia, centrando en dos topics que nos han surgido un montón mientras hemos estado hablando con distintos clientes, que es el tema de la seguridad, por supuesto, que le preocupa a todo el mundo, y el tema sobre cómo medimos la productividad, que yo creo que son dos puntos clave que cualquier persona que se esté metiendo en una tecnología como Microsoft 365 Copilot le interesa, porque no es, sabemos que es un coste sobre licencia pues, de un incremento importante, en torno al 40%. Entonces, la gente está preocupada en cómo obtener esa rentabilidad de estas licencias en base a la productividad. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Os voy a contar un poco lo que nos está funcionando y lo que estamos ofreciendo nosotros en modelo de adopción a los distintos clientes y si nos da tiempo, también os intentaré dar algún tip de cómo lo uso yo, ¿vale? Simplemente por si nos da tiempo al final de esta sesión. Sí que os agradecería que esta vez, y es la primera vez que lo hago, las dudas y preguntas las dejemos al final, porque al final se había apuntado mucha gente y espero que, y seguro que ya después de haberlo rodado unos cuantos meses tenéis un montón de preguntas. Entonces vamos a dejar un espacio al final para ello. La idea es que estas sesiones no sean muy largas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, intentaremos ajustarnos al tiempo en la medida de lo posible, ¿vale? Está reservado 45 minutillos, intentaré hablar media hora yo y luego iremos a por las preguntas en los últimos 15, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Eh, Solo para que todo el mundo entiendo que todos los que estamos aquí más o menos sabéis que es Microsoft 365 Copilot. Lo comentamos un poco en la otra sesión. Esta slide es de Microsoft, seguro que la habéis visto muchos de vosotros 150 veces. No quiero pararme aquí, simplemente por recordar y por si hay alguien que es la primera vez que atienda un workshop de estos que en la sala, por la lista de asistentes que vi, pues seguramente ya conocéis qué es, pero bueno, es el asistente virtual que tenemos o que Microsoft ofrece como producto a pues las soluciones que hemos visto en el paquete de Office de toda la vida, ¿vale? Desde Teams, Outlook, PowerPoint, Word y Excel, que son las más comunes, pero bueno, también cada vez lo están metiendo más en OneNote, Loop, hay algunas soluciones, el logo de Copilot lo estamos encontrando muy a menudo, pero básicamente, simplemente por resumir muy rápido, es un asistente virtual que lee de los SharePoints a los que tú tienes acceso, de tus OneDrives, de Microsoft Graph, que es lo que permite leer también pues de los correos o de tu calendar, ¿vale? Y te ofrece respuestas basadas en inteligencia artificial generativa, ¿vale? A las dudas que puedas tener, te ayuda a generar documentos, a resumirlos y a crearlos. ¿De acuerdo? También busca en documentos. Todo esto se comentó en el capítulo anterior, que en algún momento habrá un vídeo en YouTube por si alguien quiere verlo, ¿vale? Simplemente es eso. Sigue teniendo pinta que va a generar un estándar, ¿vale? Son algunos mensajes que dimos en el anterior evento. Va a generar un estándar. Es una herramienta que sigue en continuo desarrollo, que sigue no siendo homogénea en sus capacidades, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hace en Teams, pues todavía a lo mejor no funciona tan bien en Excel, que sigue en preview, pero cada vez va haciendo más y más cosas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues que aprende un poco, bueno, no aprende del entorno, sino que se alimenta de información real y lo que hace es ofreceros respuestas en base a vuestro contenido para generar nuevas, ¿vale? Entonces, desde la última vez que nos vimos, supongo que también más o menos todos estáis al tanto, ya no hay un límite para comprar un mínimo de 300 licencias, que sí lo había en noviembre, ¿de acuerdo? Esto se quitó. Ya tampoco hay que estar en un EA para comprar licencias de CSP. Ya podéis entrar por CSP, aquellos que queráis podéis comprarlo por CSP, a nosotros o cualquier proveedor de CSP, ¿de acuerdo? Y luego que es importante y es que, pues nada, que nosotros, esto casi todos nuestros clientes están muy interesados.
Tenemos, de hecho, 10 proyectos de adopción en distintos sectores, ¿de acuerdo? Que van desde farma, industria, educación, servicios, hospitality. Es decir, estamos en un montón de sectores haciendo proyectos de acompañamiento de adopción porque son necesarios, ¿de acuerdo? En base a que es un nuevo modelo de trabajo y en base a que la tecnología, pues un poco lo que pone abajo, ¿de acuerdo? La tecnología todavía está en un proceso de maduración, pues para que esta tecnología se empiece a utilizar, que es la parte interesante, pues normalmente nuestros clientes están eligiendo un proceso de adopción, ¿de acuerdo? Para que les acompañemos en que las personas lo utilicen de manera segura, ética y sobre todo que lo utilicen bien, ¿de acuerdo? Ya que tienen las licencias. Entonces os contaré también un poco las estrategias que estamos planteando para hacer esto, ¿vale? Como decía abajo, el valor aportado va más o menos en este orden. Teams y Outlook son las que mejor funciona, tanto la parte de meetings como la parte del copilot en Teams, ¿de acuerdo? Que cada vez tiene más interacciones con la web, cada vez se pueden hacer más cosas. Luego sigue yendo Word, luego PowerPoint y luego Excel, que hasta el día de hoy sigue en preview en lo que yo conozco, ¿de acuerdo? Normalmente, pues los que más están utilizando o están centrando sus formaciones son estas tres, ¿vale? Casi todo el mundo pues está mencionando Excel, pero no está profundizando, ¿de acuerdo? Hasta que no esté en preview, disculpad. Entonces, bueno, casi todo el mundo está utilizando estas de aquí, ¿vale? Dicho esto, me gustaría comentar un poco qué nos estamos encontrando en los proyectos de adopción que estamos generando, ¿de acuerdo? Porque al final sí que estamos viendo que todos los clientes que se han comprado, estuviesen en el EAP o no estuviesen en el EAP o las hayan comprado después, simplemente por el hecho de tenerlas, la gente no las usa necesariamente, ¿de acuerdo? Porque cambia un poco el modelo de trabajo y, como decía, si no le preguntas bien, puede tener ese efecto contrario al que queremos, ¿no? Y es que la gente tiende a defraudarse. Es decir, hay que entender, hay que ayudar a entender la tecnología, o nosotros creemos que hay que ayudar a entender la tecnología para qué es útil en el punto en el que está, sabiendo que va a llevar un roadmap de evolución dentro de este año bastante agresivo. Sí que nosotros entendemos que si ya tienes las licencias, al menos debes ser capaz de sacarle utilidad ahora con lo que es capaz de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro modelo de adopción va un poco orientado a esto, es decir, a cuáles son las capacidades que tiene ahora la solución, cuáles son las problemáticas dentro de cada uno de vuestros negocios que puede resolver e intentar hacer match de esos dos mundos. ¿De acuerdo? Lecciones aprendidas. Pues siempre tiene que haber personal de las áreas de negocio implicadas, es decir, hemos trabajado a veces en proyectos solo gobernados por IT o solo pues las típicas licencias que se compran y se meten en un entorno de IT, ¿vale? Pues bueno, esos proyectos de adopción tienden a funcionar peor porque no tienen esa visibilidad de cómo las áreas de negocio lo están utilizando, ¿de acuerdo? Entonces nosotros siempre estamos intentando orientar nuestros modelos de adopción a que pues existan esos champions, esas personas primarias que estén dentro de las áreas de negocio, típicamente un middle manager de área de negocio, que nos permita promocionar ese uso y que sean un poco los adalides del uso de esa solución, cada uno en su área. ¿De acuerdo? Entonces, sí consideramos que es importante porque nos parece interesante encontrar esos casos de uso clave muy orientados a cómo usan dentro de un área de negocio las herramientas para que esto tenga cierto éxito, ¿vale? Uno de los puntos que más preocupa es la seguridad y acceso a información, que, bueno, pues que entendamos un poco el modelo y por qué a veces nos puede parecer incluso que va lento, pues eso casi siempre tiene que ver con temas de seguridad, ¿de acuerdo? Y bueno, entender ese mundo y que realmente no va a aprender, está mal dicho lo de aprender, que lo ponía en el anterior slide, no va a aprender de vuestra información, sino que lo que está haciendo siempre es coger en el prompt pues todos los documentos que le paséis, todas vuestras preguntas, todo el contexto de cada conversación, pasarla por el motor y devolverosla con una respuesta, pero no se lo queda el motor, ¿vale? Él no aprende de la información en ningún caso y hay algunas herramientas que está trabajando también Microsoft, las que no se puede hacer ahora, que probablemente nos van a ayudar a controlar todavía esto un poquito más, ¿de acuerdo? Pues con temas de etiquetado, etcétera. Otro punto importante que hemos aprendido o que preocupa mucho a nuestros clientes es el tema de métricas, KPI y rentabilidad obtenida. Hoy os voy a comentar un poco algunas cosas que podemos hacer o las estrategias que estamos siguiendo para hacer este ejercicio
y un pequeño, pues un pequeño food for thought de cómo podemos orientar el rational para entender la productividad que nos puede aportar Microsoft 365 Copilot. ¿Vale? La estrategia de despliegue depende del área de negocio impactada, ¿de acuerdo? La criticidad de información, por supuesto, que tiene ese área también es importante, pero bueno, ¿a qué áreas vamos a desplegarlas? Y sobre todo del entusiasmo. Es lo que os digo, como es una herramienta que todavía no va a funcionar a un usuario, o sea, no va a ser adoptada por sí misma hasta que no sea un estándar dentro de la organización, necesitas cierta capacidad de entusiasmo hacia la tecnología dentro de las personas, sobre todo los champions, que nos ayuden a empujar esta tecnología. ¿Vale? Y como decía, la participación de promotores del proyecto, champions internos y que realmente sea un proyecto con entidad dentro de la organización nos está ayudando mucho a hacer que las adopciones sean un éxito. ¿Vale? Entonces, simplemente para que entendáis un poco los puntos de los que vamos a hablar y de los que, bueno, un poco intento resumir la experiencia que hemos obtenido en el entorno de estos 10 proyectos que llevamos ejecutando, ¿vale? Cosas importantes o preocupaciones, me gustaría parar un momentito y contar un poco sobre, o profundizar un poquito más sobre las preocupaciones más comunes de seguridad y medida del éxito, antes de pasar un poco al resto de temas, ¿vale? Al final, casi todas las preocupaciones de seguridad vienen asociadas a estos 3 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, que los usuarios puedan acceder a datos sensibles sin autorización, ¿de acuerdo? Que esto puede ocurrir. Como decía en la anterior sesión, esta tecnología no accede nunca a información a la que tú ya no tengas acceso. ¿De acuerdo? Respeta tus permisos de SharePoint, respeta tus permisos de OneDrive, respeta tus permisos de vistas de calendario de otras personas, respetas tus permisos en todo sentido, ¿de acuerdo? Es decir, primero, respecto a lo que tú puedes ver, indexa, se lo entrega, cuando has recogido esa información, se lo entrega al motor de inteligencia artificial generativa, te lo devuelve en forma de una respuesta, ¿de acuerdo? Pero en ningún caso va a poder tener acceso a información a la que tú no tengas acceso. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno de gestión documental que nos estamos encontrando en los clientes no siempre es adecuado. Nos estamos encontrando permisos de acceso a repositorios a gente que no debería tenerlos, nos estamos encontrando un poco de desorganización, un poco de desgobierno en cómo tenemos almacenada la documentación, pues porque es normal, ¿de acuerdo? La documentación ha tendido durante estos años a ordenarse en torno a los procesos operativos y no se ha hecho un proyecto de gobierno de la información desde el inicio para luego meter los procesos operativos en base a ese gobierno, sino que se ha hecho al revés. Entonces, ese modelo de crecimiento ha generado en nuestros clientes que hay un poquito de desorden, ¿de acuerdo? En ese sentido. Otra parte es la fuga de información. Los usuarios pueden filtrar involuntariamente datos sensibles a las aplicaciones. Esto es un poco lo que comentábamos. Pues temas pues muy dirigido a etiquetado, ¿no? Si tú tienes acceso a información sensible, esto lo comentamos en la anterior sesión, eh, y tú generas contenido y tú ya tenías acceso a esa información sensible, tú puedes generar contenido a partir de esa información sensible y traspasarlo. ¿De acuerdo? Pues eso es una fuga de información. Que sería parecida a si tú cogieses esa información sensible, lo metieses en un adjunto de un mail y lo enviases. ¿De acuerdo? Pero bueno, es un poco más peligroso porque esto genera contenido de manera automática. Por el estado de madurez de la tecnología que tiene ahora, una de las partes que tiene es que la revisión ocurre siempre, es decir, tú tienes que darle además un documento de manera unívoca y luego crear contenido a partir de ese documento y luego revisarlo y luego compartirlo y es fácil revisarlo, ¿de acuerdo? Es decir, ahora mismo no genera un contenido donde no te diga de dónde sale, es decir, es muy evidente si se está colando, pero esto tenderá a cambiar en el futuro, cada vez generará mejor el contenido y la gente tenderá a revisar menos porque ha generado mejor el contenido. Así de sencillo, ¿vale? Entonces son deberes que estamos viendo con los clientes cómo abordar en paralelo con los procesos de adopción, ¿vale? Y luego, pues la parte de uso no compliant o el contenido no ético, es decir, temas de sesgos y todo eso que puede generar el contenido. El motor de OpenAI de Microsoft tiene muchos límites en cuanto a cómo hacer esto bien, pero bueno, simplemente para que sepáis que el buen uso de esta solución, pues también se va a poder controlar técnicamente dentro de no demasiado. ¿De acuerdo? Más o menos, para resumir los proyectos que estamos haciendo para mitigar estos retos, pues son básicamente 3, ¿vale? Un proyecto de gobierno de la información, pues como decía, pues todas las empresas tienen muchísima información y el modelo desordenado o desorganizado de gobierno
pues es muy difícil abordar ahora un proyecto gigante de gobierno de documentos y hacer un montón de reglas y guardar raíles para que los usuarios lo utilicen bien. ¿De acuerdo? Entonces lo estamos abordando poco a poco, abordando primero aquellos repositorios o aquellos departamentos con información más sensible y luego extendiéndolo al resto de la organización. ¿De acuerdo? En base a, pues, metodología Zero Trust y cosas que Microsoft nos ofrece. ¿Vale? Luego hay una cosa muy directa técnicamente, que es el etiquetado con PureView, el antiguo AIP, que ahora además de que te permite etiquetar de manera proactiva, que esto ya lo sabéis, también nos permite hacer reglas desde hace mucho tiempo, PureView para etiquetar automáticamente, ¿vale? El autolabeling, ¿vale? Y para meter todas las políticas que necesites respecto a los documentos que tengas, ¿vale? Para que no conozcan, simplemente es marcar documentos con etiquetas de qué es confidencial, qué es sensible, qué es de uso interno, qué es de uso público, por ejemplo. ¿De acuerdo? Puedes definir un poco las que quieras y puedes meter reglas sobre esos documentos de trazabilidad, de cuántas veces se comparte. Y ahora también, dentro de Microsoft 365 Copilot, puedes limitar a Microsoft 365 Copilot para que nunca utilice esos documentos, no los indexe. ¿De acuerdo? Los documentos marcados como sensibles o los documentos marcados como confidenciales, pues no los tiene en cuenta para indexarlos y jamás se los puede ofrecer a nadie. ¿De acuerdo? Este tipo de elementos pues se pueden empezar a hacer. ¿De acuerdo? Una cosa muy táctica que estamos haciendo en los clientes que tienen ya, por ejemplo, etiquetas proactivas, pero no tiene etiquetas automáticas todavía metidos o procesos de etiqueta automático es, hombre, pues por lo menos la gente que ha marcado que sus documentos son confidenciales, pues que estos no se los indexe, ¿vale? Y estos son 3 clics y se puede hacer y es una medida pequeña que no aborda a toda la organización, sino tiene una política muy clara de cómo se deben etiquetar los documentos, pero por lo menos para aquellas personas concretas que hayan hecho sus deberes, pues es imposibilita que tengan ese leak de información. ¿De acuerdo? Y luego Microsoft está generando el iHub, que no sé si habéis oído hablar de él, todavía está en preview, pero básicamente es un portal dentro de PureView, es extensión de capacidad que nos va a permitir en el futuro medir muchísimo más, no solo de Copilot 365, sino, o sea, en cuanto a tono, el buen uso, políticas, etcétera, etcétera, específicas de ellos, sino además de todo el entorno que tengas de inteligencia artificial generativa, ya sea con los modelos de Microsoft o con otros modelos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto existirá y como veis, pues esto cada vez más en evolución, no solo en lo que puede hacer la herramienta, sino también en cómo se securiza, ¿vale? Otra parte importante que nos preguntan todos los clientes es, bueno, esto al final me ha costado 30 pavos por usuario de licencia mes, ¿vale? ¿Qué puedo hacer para sacarle rentabilidad? ¿De acuerdo? Entonces, para esto, yo os presento primero una estrategia que se puede seguir o por la que tienden a ir casi todos nuestros clientes y luego un poco algunos pensamientos que estamos teniendo dentro de Toqueta de cómo se puede abordar este rational para abordar este topic. ¿De acuerdo? O sea, el rational normal, el que utilizan casi todos los clientes, es, bueno, yo al final puedo medir el uso que se está haciendo de estas soluciones. Sabéis que, bueno, antes había un Power BI, pero ahora lo han integrado en Viva Insights, un portal que os permite medir el uso que se está haciendo de la solución, el impacto y en qué solución se está utilizando más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero esta es la única medida que realmente está sacando. Luego, a partir de ahí, de hecho, la métrica de ese impacto que nos ofrece Viva Insights está basado en un estudio que hizo Microsoft, que es el Work Trend Index, ¿de acuerdo? Que es público y podéis consultar en Internet, que básicamente es un estudio muy amplio que hicieron de preguntas y cuestionarios de cuánto tiempo ahorraba, con una conclusión de que más o menos ahorra 1,2 horas a la semana. A lo que a partir de aquí, pues se extrapola a la productividad, como se puede hacer mejor o peor, ¿de acuerdo? Sabemos que en la medida de productividad en dinero pues es difícil y más cuando estamos en desktop workers, pero al final tú tienes que calcularla de alguna manera, ¿vale? Otra manera de hacerlo es, que estamos haciéndolo nosotros con muchos clientes, es hacer una fórmula ad hoc para medir ese impacto y otra fórmula ad hoc para medir productividad y al final que los clientes estén confortables con estas medidas. Pero al final del día tú tienes una medida primaria, que es el uso, y es la única que vas a tener primaria, y dos medidas calculadas, que van a ser el impacto, o te crees el impacto o la fórmula ad hoc que hagamos. Al final, en las métricas secundarias, tienes que dar un pequeño salto de fe. Lo más realista posible, ¿no? Pero tienes que dar un pequeño salto de fe para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, este salto de fe, pues al final nosotros podemos iterar fórmulas hasta que nuestros clientes estén cómodos con ello y luego medir la productividad, que lo estamos haciendo con muchos, o
podemos cambiar un poco el racional que nosotros estamos llevando a los clientes para intentar ver cómo nosotros estamos confortables si la herramienta se usa, que es una herramienta primaria, ¿vale? Entonces, un poco la línea de pensamiento que estamos siguiendo es la siguiente. Un racional común que nosotros estamos planteando en los clientes, ¿vale? Un poco de línea de pensamiento en este sentido es: Copilot es una herramienta orientada a productividad, es decir, solo lo único que te ofrece como, como producto es más productividad en tus usuarios, ¿vale? Así de sencillo. Que solo se usa si los usuarios la encuentran útil. Es decir, solo la van a utilizar si los usuarios dicen, pues mira, esto me ayuda en estas tareas, estos me ayudan en estas otras tareas, ¿vale? Y le aporta cierto valor en su día a día. Los usuarios solo encuentran valor si les ayuda en sus tareas, es decir, las hace más productivos. Es decir, el uso directo de la solución, es decir, que la gente lo esté utilizando, al final lo que quiere decir es que gana productividad. Es decir, hay una correlación directa que se puede trazar, aunque no medible o difícilmente medible, en cuanto a si una persona lo utiliza es porque está siendo más productiva. Si no lo usa es porque no está haciéndole más productivo. ¿De acuerdo? Es decir, el uso es directamente proporcional a la productividad que obtienes del propio uso, ¿vale? Entonces, si cambiamos un poco con esta correlación en mente, si cambiamos un poco el pensamiento a qué necesitaríamos para ahorrar 1,2 horas a la semana, pues lo que tenemos es, para conseguir esas 1,2 horas que nos ofrece Microsoft, tenemos que ahorrar 2 minutos al día y que algún usuario haga 7 interacciones. ¿De acuerdo? 2 minutos al día, pues cuando yo, por ejemplo, estoy intentando pues preguntarme o preguntarle a Teams qué es lo que me perdí en los últimos 30 minutos de reunión en vez de interrumpir la reunión, pues es fácil de conseguir, ¿vale? Y 7 interacciones es lo que tú realmente tienes que medir para conseguir esas 1,2 horas, ¿de acuerdo? Si tu objetivo es alcanzar 1,2 horas de ahorro y tú consideras eso un éxito, pues tienes que medir que al menos cada usuario haga 7 interacciones. ¿De acuerdo? Los 2 minutos, pues parece razonable, ¿de acuerdo? Al final esto es lo que nos hace ahorrar esas 60 horas al año. Pero simplemente para que nosotros entendamos que es una herramienta de productividad que solo se usa si la gente es más productiva. Si no, no se usa. Entonces el uso, si se está utilizando lo suficiente, que podemos medir en esas 7 interacciones o 6 interacciones, y para nosotros eso es un ahorro de tiempo suficiente, pues habremos considerado que el proyecto es un éxito. ¿De acuerdo? Es una de las cosas que nosotros estamos trabajando en los clientes para evitar ese salto de fe, ¿de acuerdo? Sino hacer este line-up de que si lo usan es porque son más productivos, ¿vale? Dicho esto, nosotros estamos utilizando un modelo estándar, ¿vale? Para ayudar en el acompañamiento de esto, porque al final lo que hemos visto en la slide anterior es que lo realmente importante es que la gente lo utilice. Entonces, lo que hay que promocionar o lo que hay que dedicar el tiempo real, independientemente de que, por supuesto, tú saques tus métricas, que esto es normal y es razonable, es cómo podemos acompañar a los clientes para fomentar ese uso, ¿de acuerdo? Para que esto, ya que lo has comprado, sea un éxito. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros hacemos un proyecto estándar, ¿de acuerdo? Que viene con una fase de preparación, donde ayudamos en una parte más humana a crear un equipo de adopción, que es incluir a esas personas de negocio en un equipo para trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Y a hacer una preparación técnica operativa más táctica que tiene dos partes, ¿vale? Una más directa de ayudar en configurar el despliegue de licencias como vosotros lo queráis, y otra más estratégica que es ayudaros a hacer un pequeño assessment cero tras de cómo estáis en cuanto a los repositorios de información, cómo estáis respecto a temas de etiquetado, cómo estáis respecto a temas de identidad para sacar un proyecto. ¿De acuerdo? Un proyecto de solución de esos gaps técnicos que nosotros no incluimos en el modelo de adopción, pero que sí os entregamos un informe de consultoría de ese estado que luego podáis ejecutar o no con nosotros o no. ¿De acuerdo? Pero son recomendaciones técnicas que tenéis que hacer para que esto funcione de manera segura a largo plazo. ¿Vale? Luego nosotros lo que intentamos hacer es pilotar un proyecto de adopción. ¿De acuerdo? Donde nosotros incluimos a ese equipo de adopción, a esos champions de áreas de negocio directos, para hacer primero un workshop de ideación con ellos, para enseñarles la solución en detalle y que nos ayuden a aterrizar casos de uso a sus problemáticas de área de negocio. ¿De acuerdo? Eso nos ayuda a que el resto de formaciones que demos a las áreas de negocio, normalmente este piloto se hace con unas 60 personas, 60, 75 hasta 100, ¿de acuerdo? Ahora podemos comentar un tema de fondos de Microsoft, porque si a partir de 150, a partir de junio, si no me equivoco, va a haber fondos para el deployment. Ahora solo están esos fondos a partir de 300, si compras 300 licencias o más, ¿vale? Pero lo que nos permite es hacer
unos materiales adaptados a las áreas de negocio para asegurarnos que ya que se implanta se utiliza. ¿De acuerdo? Con tips concretos de, mira, úsalo aquí todos los días, un tema de más de hábitos y buen uso de la solución. ¿De acuerdo? Con esos workshops de ideación y esos outputs, nosotros diseñamos un modelo de adopción que consta de todos esos materiales, una planificación para llegar a esos 60 usuarios piloto, para intentar generar un marco de comunicación amplio que dé entidad al proyecto, normalmente con áreas de recursos humanos o marketing, ¿de acuerdo? Y nos permite hacer un plan, ¿de acuerdo? Un plan maestro de cómo fomentar la adopción, ¿de acuerdo? Este modelo que es teórico hasta este momento lo aprovechamos para hacer dos cosas. Uno es entrenar a todas esas personas que están dentro del piloto, esos 60 usuarios, ¿de acuerdo? Apoyados por los champions con los que hemos hecho el workshop y que hemos decidido en este equipo de adopción, ¿de acuerdo? Además, aprovechamos para iterar este modelo que era teórico hasta que lo hemos ejecutado unas 6 veces, ¿de acuerdo? Durante este piloto, ¿vale? Para asegurarnos de que funciona en la organización, ¿de acuerdo? Mientras también pues montamos toda la parte más backend de soporte, monitorización del uso y todo esto que hemos hablado. ¿De acuerdo? Soporte a dudas a los champions, soporte a dudas a los usuarios. Este servicio también lo ofrecemos. ¿Vale? Cuando ya tenemos todo esto, ¿de acuerdo? Ya estamos preparados para escalar, porque lo que obtenemos al final de este periodo es un modelo donde tienes todos los materiales, todas las tareas que puedes hacer y además un servicio de soporte a dudas y a novedades que van surgiendo en Copilot 365, ¿de acuerdo? Pero ya tienes también 6 champions formados, que incluso nos puede ayudar a escalar más rápido la adopción dentro de una organización, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente estamos hablando de que con todo esto bien formado y con este modelo adoptado se puede hacer una planificación de escala pues muchísimo más directa y además apoyado en los champions nos permite ejecutarla más rápido que en la fase del piloto. ¿De acuerdo? Entonces, al final, básicamente, estamos hablando para llegar a unas 300, por poner un proyecto típico, son 6 champions, 60 usuarios formados a final de piloto, hasta unas 300 licencias para el escalado. Este es un tema, el número de 300 es por el tema de fondos que nos ofrece Microsoft para el deployment. ¿De acuerdo? Pues al final esto tarda unas 10-12 semanas y esto tarda un mes más para llegar a 300, ¿vale? Tardas 10-12 semanas en formar a 60, un mes en formar a 300 y ya esto pues tienes un crecimiento exponencial de las tareas de adopción que puedas hacer. ¿Vale? Voy a ver cómo voy de tiempo. Vale, me quedan un par de minutillos. Vale, entonces, en este modelo de adopción es en el que estamos trabajando y bueno, es un poco los pasos cautos que estamos dando nosotros, integrando, como decía, las áreas de negocio y entendiendo sus casos de uso para luego poder tener un plan de escalado donde las organizaciones, además, si quieren, pueden ser autónomas, si se sienten confortables. De hecho, muchos de nuestros clientes en este plan de escalado, la idea es quedarse con esas formaciones de más usuarios o esa ejecución del modelo de adopción que hemos generado, se la quedan ellos y nosotros nos quedamos, por ejemplo, con el soporte para que estos champions siempre estén actualizados con las últimas novedades que ofrece Copilot, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues nosotros podemos dar más trainings, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es un proyecto típico de los que estamos ejecutando con casi todos nuestros clientes. Aquí voy a utilizar una pequeña de mi compañero Héctor, ¿vale? Para una cosa operativa que no tiene datos sensibles ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Cuando acabéis la reunión y tengáis el vídeo y el transcript, vais a fijaros que aquí arriba, ¿de acuerdo? Siempre va a generar un chat y si no podéis acceder directamente al calendario, vais a ver aquí arriba la parte de recap, ¿vale? Esta pestaña de recap, además de contener el vídeo, ¿vale? Te va a dar las notas de la reunión de manera automática, generadas por ahí, ¿de acuerdo? Te va a comentar cosas como cuántas veces se te ha mencionado, aunque aquí, pues como una reunión muy cortita, pues no lo tengo, no puedo poner una de más contenido porque siempre va a tener información sensible, ¿de acuerdo? Y no querría mostrar en el vídeo. Siempre va a mencionar todas las veces que se ha mencionado tu nombre, te va a ofrecer el transcript al que puedes hacerle preguntas chulas, como por ejemplo, ¿cuál ha sido el tono de reunión? Imaginaos que yo no he podido ir a una reunión, yo soy director de mi área y ha habido una reunión importante con un cliente crítica, ¿no? Pues yo no podía asistir a la reunión, pero además de poder hacerle preguntas de cómo ha ido la reunión, ver el vídeo y ver el transcript, que además esto y esto está linkado, es decir, si yo le doy al vídeo y lo voy adelantando, me dicen qué parte del transcript estamos, ¿vale? Le voy a poder preguntar por el tono de la reunión. El tono fue bronco, fue cordial, se hicieron bromas, no se hicieron bromas. Este tipo de cosas las responde respecto al transcript, ¿de acuerdo? Y son cosas bastante chulas. Otra de las cosas que hace es, pues, una cosa que hago fatal. Bueno, esta era para contarle un proceso operativo, pero te dice quién ha monopolizado la conversación, ¿de acuerdo? Que en este caso fui yo, pero porque le estaba dando un workshop de cómo funciona operativamente un tema de Microsoft, ¿de acuerdo? Otra cosa útil que aquí no va a salir porque es muy cortito, es que te divide
el vídeo en topics, ¿de acuerdo? Es decir, te da una lista de todos los topics que se hablaron de manera automática por secciones, que te las mete en el tiempo. Y además, lo que vais a ver es que te divide ese vídeo en capítulos en base a esos topics y puedes acceder directamente al clip donde se habla de un tema en concreto. ¿De acuerdo? Así como tip de cosas que están chulas. Entonces, cosas importantes para que esto funcione, coger el hábito de grabar las sesiones. ¿De acuerdo? Pero esa es una de las partes de hábito que son súper útiles para, pues en el día a día, pues acordarte de qué se habló, dónde se habló, cómo se habló y sobre todo no tragarte un vídeo de 45 minutos de reunión y poder ir directamente al tema que te interesa en cada momento. Otra cosa importante que tiene esto es que desde el copilot de aquí puedes acceder directamente a lo que se dijo en esa reunión. Es decir, oye, recuérdame en qué reunión se habló de esto que no me acuerdo. O resúmeme todas las acciones que se han hecho en las reuniones de esta semana. Esto lo va a hacer si lo tenéis grabado. ¿De acuerdo? Y esas son cosas útiles que, por ejemplo, hace ahora y que en noviembre pues empezaba a hacer, pero todavía no lo tenían tan pulido.